Buenas tardes, hoy comenzamos otro nuevo programa de Para Construir. Gracias por estar con nosotros y hoy tenemos una invitada muy especial que nos enorgullece tenerte sabiendo que tenés tan poco tiempo. Gracias Pilar Rahola por estar aquí en el Casal y habernos dado de tu tiempo. Bueno, siendo catalana no puedo no pasar por el Casal. Y es verdad que he estado diversas veces en Argentina, sí que estuve una vez, pero siempre vengo con muy poco tiempo y la verdad es que cuando uno entra aquí, de golpe le viene toda nuestra historia, nuestras emociones, vienen montones de emociones que se mezclan, que son muy bellas, ¿no? Y bueno, tenemos también que agradecer a Josep Font y a Viviana Sanchís que hicieron estos contactos y que nos estuvieron alentando. Josep fue muy insistente, ¿eh? Muy insistente, muy insistente. Pilar, bueno, lo primero que se me ocurre preguntarte es un poco ¿qué son las deficiencias que ves en Argentina para poder entender la situación catalana? ¿Por qué cuesta tanto entender en Argentina la situación catalana? La percepción que yo tengo es que los argentinos, que tienen muy claro su proceso de independencia, tienen muy claro que más bien destilan un relato, estructuran un relato contrario a la corona como concepto colonial y por tanto en este sentido son un pueblo muy convencido y muy sólido en su república, en su nación, en su historia libre como país. Sin embargo, cuando miran hacia España tienen esa nostalgia de lo que se llama la madre patria. Y por tanto que unos tipos que están allí en medio, que se conocen poco, que no se sabe quiénes son, que parecen una región un poco pesada, digamos, de España, esté poniendo en problemas a España, es algo que aquí se percibe mal. De golpe, ¿qué hacen estos catalanes? Porque están tocando lo que no toca, digamos, ¿no? Porque están creando un problema a una España que ya tiene crisis económica, que tiene crisis política, y además el mito ese de la España, de la que al final veníamos en origen, no sé qué. De manera que el argentino, yo creo que lo que hace en el fondo ante el tema catalán es un cierto acto de generosidad respecto a lo que ellos entienden que es la madre patria. Es como una especie de salvaguarda. También tiene que ver con el hecho de que el tema catalán, a pesar de que ahora en los últimos tiempos se ha proyectado internacionalmente con muchísima fuerza, no ha podido ser explicado en toda su dimensión, primero porque el Estado español ha hecho un bloqueo brutal y terrorífico de todo lo que podían significar mensajes catalanes a través de las embajadas, de los lobbies económicos, hay una presión ahí terrible, todos los que viajamos tenemos esa presión permanentemente, ¿no? Y después porque evidentemente todo el aparato del Estado ha creado un discurso respecto al tema catalán muy demonizador, muy criminalizador, que dificulta mucho que la gente entienda. De todas formas, cuando tienes la oportunidad de pararte o descansar un momento del mundanal ruido y sentarte con un argentino a explicarle los 4 motivos fundamentales por los que hay un proceso político tan complejo en Cataluña y por qué gente tan tranquila y pacífica como los catalanes, que no tiramos un papel al suelo, que no rompemos un cristal, que hemos hecho manifestaciones con centenares de miles de personas y no se ha roto un vidrio, cómo esta gente pacífica, de origen fenicio casi, comerciantes y pactistas, de golpe quieren hacer algo tan potente como romper un Estado, ¿no? Eso que llamamos muy a menudo la revolución de las corbatas, es decir, la revolución de la clase media, que finalmente dice basta, vamos a romper con España, ¿no? Cuando tú puedes explicarle a un argentino los motivos por qué alguien tan pacífico como el pueblo catalán, tan tranquilo y tan pactista y pragmático como el pueblo catalán, llega al punto de decir ya se acabó, no vamos a pactar más, vamos a la ruptura, y esos argumentos los pones sobre la mesa, entonces caen los muros. Yo me he encontrado con muchísimos argentinos que me dicen, bueno, eso es otra cosa, es que yo no entendí, no conocía. El otro día me entrevistaban en La Nación, en el apartado de conversaciones, y dedicaron una primera parte al tema de Cataluña-España. Luego dedicaron un tema al tema de elecciones Argentina y tal, y finalmente el tema del terrorismo islámico, en el que yo estoy desde hace tantos años implicada, ¿no? Cuando yo expliqué el tema de Cataluña-España, claro, lo expliqué en términos de explicárselo a ciudadanos argentinos, lógicamente, por tanto intenta ser muy pedagógico y tal. Bueno, acabó la entrevista y al final de la entrevista me vinieron, permíteme que no te diga quién, pero gente muy notable de La Nación, diciéndome, oye, esto es muy interesante,
quizá te pediríamos un artículo para que nos lo expliques mejor, porque vale la pena, porque no sabemos, no conocemos el origen del conflicto. Por tanto, yo creo que la actitud respecto al tema catalán de la mayoría de argentinos con los que me encuentro parte de la ignorancia, de los tópicos, del rum rum que oyen o de prejuicios previos, pero a poco que les expliques estamos muy cargados de razón. Bueno, te agradezco que digas eso porque hace un par de años logré poner varios artículos, 14 en un año, sobre explicando Cataluña, pero cuesta mucho entrar a los medios argentinos. Claro, eso es lógico. Cuesta mucho. Yo creo que puede ser una cosa la madre patria. Yo no creo que haya en estos casos presión de la embajada, sino no hay interés. O sea, capaz, sí, sin duda, sin duda. ¿Cómo podríamos, también ayudaría si nos iluminas, cómo podríamos lograr nosotros desde acá, desde un simple casal, pero desde un casal importante, cómo podemos lograr motivar a los medios que conozcan este problema, ¿no? Sí. Una de las cosas que me decía un gran periodista internacional, que después me lo reafirmó otro, es decir, lo que ustedes consideran que es una virtud, ¿no?, que sea pacífico, es malo para los medios. Sí, tiene toda la razón, pero vamos a continuar siendo pacíficos. Yo creo que no hay otra. No, yo cuando te decía que había una enorme presión de las embajadas y del Estado, no me refería puntualmente a un periodista aquí o a un medio aquí, me refería a la cantidad enorme de propaganda que se dedica para vender un tipo de discurso sobre el tema catalán. Que si somos 4 fanáticos, que si lo que queremos es tapar corrupciones, que si que se desvirtúa completamente un complejo conflicto histórico y territorial con argumentos absolutamente soeces. Todo hecho para poder impedir que votemos. Pero tienes toda la razón que más allá de los prejuicios, de los lugares comunes que un argentino puede tener sobre el tema, hay una previa que es la falta de interés. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero no podemos culpar a los argentinos ni a nadie, porque es normal. Los conflictos territoriales, si no hay sangre, interesan poco. Es cierto. Hombre, las grandes manifestaciones han salido en la prensa argentina. Yo he podido ver tapas de Clarín y de Nación importantes, e incluso artículos en Perfil y en otros lugares que me han parecido muy notables, es decir, que han pasado cosas gordas. Pero fíjate que quizá otros ponen una bombita y salen en algún sitio, nosotros ponemos 2 millones de personas y conseguimos salir. Pero no podemos culparlos. Cataluña va a resolver, si lo consigue, su conflicto por ella sola. Ninguna nación nunca ha tenido ayuda de fuera, nunca. La ayuda de fuera te viene cuando ya lo has hecho. O sea, si yo estoy absolutamente convencida que si Cataluña perpetra su proceso nacional y lo culmina y finalmente rompe con España y obligamos, como parece probable, a Europa a que España y Cataluña se siente a negociar la ruptura, una ruptura negociada, entonces nos van a caer como un castillo de naipes los países que nos van a reconocer. Y entonces ya formaremos parte de la normalidad. Probablemente continuaremos saliendo poco en los medios, excepto el Barça, porque tampoco tenemos que generar grandes noticias nosotros. A pesar de que somos un pueblo muy pequeño, y para ser un pueblo de 7 millones de personas tenemos algunos de los arquitectos más importantes del mundo, algunos de los médicos más importantes del mundo, algunos de los cocineros más importantes del mundo, el club de fútbol más importante del mundo. Es decir, cuidado que Cataluña es un territorio de talento y es un territorio de mucha energía intelectual, universitaria, médica, científica. Ahí hay mucha fuerza, ¿no? Pero es evidente, yo no me rasgo las vestiduras, yo entiendo que yo vengo aquí a un país enorme y con tantos problemas y conflictos como Argentina y pico a la puerta diciendo, ole, hablen de Cataluña. Pues me dirán, mire, no hay espacio, entiéndame, estoy con el balotaje, estoy con la crisis, estoy con la Kirchner, y yo lo entiendo. El día que llenamos las calles de Barcelona o de Cataluña con miles de personas, ese día nos hacen caso. Pero no vamos a romper el techo de cristal de la información respecto a nuestro caso hasta que no lo resolvamos, porque lo que sí que tenemos muy claro, los que estamos en primera línea en el combate allí político y pacífico por el tema de Cataluña, es que estamos solos. Es una frase mítica de un presidente catalán, ¿no? Para defender la democracia hay muchos demócratas, para defender las libertades hay muchos amantes de la libertad, para defender Cataluña solo hay los catalanes, ¿no?
estamos ahí, siempre estuvimos ahí, lo cual no significa que no lo consigamos. Ahora miraba, es que vosotros, claro, me decías antes, un casal de los importantes. No, el casal, es decir, el casal de Buenos Aires es un casal mítico en la memoria colectiva catalana desde siempre y que forma parte de las cosas queridas, del concepto del exilio y también de la emigración, de ese amor por Cataluña cuando estás tan lejos, ¿no? Que está en catalán, que está en nuestro, ¿no? De manera que estoy en una sede que tiene una carga histórica y emotiva extraordinaria, ¿no? Y ahora miraba, no he podido evitarlo porque es como una emoción, leer la dedicatoria de Francesc Macià, que justamente acaba diciendo: algún día os podré dar las llaves de una Cataluña libre, ¿no? 1929. Pues en eso estamos, pero es que nosotros llevamos 300 años intentando tener las llaves de la Cataluña libre. Y lo bueno es que no vamos a desistir. Somos una gente muy tozuda. De hecho, el concepto imperial de España es un concepto muy destructivo y lo normal es que hubiéramos dejado de hablar nuestro idioma, que hubiéramos dejado de tener conciencia de nación y que probablemente estuviéramos ya absolutamente asimilados. ¿Cómo es que no ha ocurrido? En los 2 primeros siglos después de la conquista bélica, del sometimiento de Cataluña y la destrucción de nuestros derechos constitucionales, a lo largo de todo el 18 y de todo el 19, hubo miles de leyes para destruir el catalán. El idioma, que era un idioma milenario, fue prohibido en prácticamente todos los ámbitos. El ámbito económico, el jurídico, el político. Hay una ley de 1835 que prohíbe el catalán en los epitafios de las tumbas. O sea, que ni tan solo podías poner en catalán el nombre de tu padre o de tu abuelo, ¿no? A ese nivel llegó la corona, llegaron los Borbones españoles para destruir nuestra identidad. En el 19 nos bombardearon 3 veces Cataluña, hubo 2 guerras, hubo unas represiones brutales y no lo consiguieron. Y en el siglo XX tuvimos 2 dictaduras, matanzas indiscriminadas, represiones brutales, 40 años de franquismo y estamos aquí levantando la bandera. Somos un pueblo tranquilo pero muy tozudo, que siempre bajamos la cabeza cuando estamos mal, pero guardamos el alma. Pero después la volvemos a levantar. Te explicaré una anécdota, si me permites, ¿hay tiempo? Hay todo el tiempo que quieras. Bueno, yo no tengo mucho, pero me siento bien, obviamente, en un lugar como este. Hay una metáfora muy bonita que yo la explico en una novela mía que se titula Mariona, que es una novela que ha tenido mucho éxito y ha funcionado muy bien, que pasa toda ella en el siglo XIX, en todo el 1800, que fue un siglo para Cataluña enormemente importante, porque fue el siglo en el que podíamos desaparecer y resistimos. El siglo empieza con un poema famoso titulado Oda a la Patria, que dice: adiós, el catalán desaparece, y acaba con una cosa que se llama la Renaixença, que es la recuperación del orgullo catalán, de manera que ese siglo empezaba desapareciendo y fíjate, volvimos a levantar la bandera. Pero hay una metáfora muy bonita que la quiero explicar. En Barcelona hay 2 torres, hay 2 campanarios en la Catedral de Barcelona que tocan las horas y los cuartos. La campana de los cuartos es la campana más antigua de Cataluña y durante muchísimo tiempo fue un campanario muy querido por los ciudadanos de Barcelona. Barcelona era una ciudad que estaba amurallada completamente. Y entonces esa campana fue la primera vez que los ciudadanos de Barcelona, hacia allí el 1300, aprendieron a contar los cuartos, por tanto contar el tiempo. Antes de esa campana no se contaba el tiempo, la gente veía el sol se ponía, el sol bajaba. En un momento determinado, la ciudad de Barcelona, capital de la corona catalana, cuando oían clink clink sabían que habían pasado un cuarto de hora y empezaron a contar el tiempo. Esa campana se llamó Honoratas, en honor a San Honorato, Santo Honorat. Y la otra campana, la de las horas, que es más tardía, se llamó Santa Tomasa, la campana Tomasa, perdón, en honor a Santo Tomás. La campana de los cuartos fue muy importante porque tocaba a Somatén. Somatén eran, para decírtelo fácil, las guardias, el ejército catalán de autodefensa que defendía las murallas de la ciudad cuando la ciudad era atacada. Las murallas de Barcelona fueron atacadas 6 veces en 6 asedios militares muy importantes. El último fue el que perdimos, que fue en 1714. Pero hasta ese momento resistimos 6 asedios muy importantes.
Cuando los ciudadanos de Barcelona oían la campana, clink, 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 sabían que era el momento de defender la ciudad. Y entonces cada gremio profesional, los sastres, los panaderos, los payeses, bueno, los campesinos, cada uno se iba a su trozo de muralla a defenderla. Por tanto, la campana honorata era una campana muy querida. Bueno, vino las tropas felipistas, las tropas de Felipe V, del primer Borbón que nos conquistó, destruyeron la campana, la dejaron rota, la campana enmudeció, fue sustituida por la otra mientras duró la guerra y al final fuimos derrotados, sufrimos un exilio monstruoso, la entrada de los Borbones en Cataluña fue terrorífica, destruyó completamente el alma catalana y por supuesto todo el mundo se olvidó de la campana, acabábamos de perder una guerra. Pasaron los años y al cabo de un tiempo los forjadores, los trabajadores del cobre y de los materiales con los que se funden las campanas, se acordaron de que la campana no podía tocar porque estaba herida. Y le hicieron una carta a Felipe V pidiendo que por favor se pudiera reconstruir la campana honorata porque era una campana importante en Barcelona. Felipe V recordó que era una campana sediciosa, le hizo un juicio militar y la condenó a muerte. Hay un edicto de Felipe V que condena a muerte la campana honorata. Parece un chiste, pero es la historia de Cataluña. Y obligó, fíjate hasta qué punto son sutiles en el dominio, obligó a los forjadores, a los herreros de Barcelona, a fundir la campana y con los materiales de la campana hacer los cañones que puso en la ciudadela mirando hacia la ciudad para dominarla. Cañones con los que después, unas décadas después, se bombardeó la ciudad. Es decir, la campana que servía para avisar para la defensa se convirtió en material de los cañones para bombardearla, para dominarla. Olviden ustedes que Barcelona todos los cañones no miran hacia el mar, miran hacia la ciudad, porque son cañones para dominar, no para defender. ¿Pero qué hicieron los herreros de Barcelona? Fundieron la campana, porque los catalanes en momentos de derrota bajamos la cabeza, fundieron la campana, pero guardaron el badajo, que es el alma de la campana, lo escondieron clandestinamente. Pasó el tiempo y cuando el siguiente rey llegó, volvieron a pedir si podían hacer la campana honorata y tuvieron permiso. Y entonces tomaron el badajo de la antigua campana y la campana que ahora suena en Barcelona es la campana del antiguo badajo, la campana. Esto es Cataluña. Es decir, Cataluña es un país donde cuando te destrozan, y nos han destrozado muchas veces, hacemos lo que hay que hacer, que es sobrevivir, resistir, pero continuamos manteniendo el alma catalana, aunque sea de manera clandestina. El catalán tenía que haber desaparecido. ¿Por qué no desapareció? Porque las madres continuaban rezando el Padre Nuestro en catalán. Porque en el comedor de casa se hablaba catalán, no se podía hablar en ningún otro lugar, pero se mantuvo allí, era la esencia, era el alma. Aprendíamos el castellano deprisa y mal porque teníamos que escribir los papeles, las notarías, los discursos políticos, pero en casa hablábamos en catalán una y otra vez. Cada generación de catalanes ha tenido que luchar por su idioma, cada una de ellas. Es un pueblo que ha sufrido mucho para mantener su identidad. Pero ahí estamos. Y después de un siglo XX con dos dictaduras, una de la cual duró 40 años, y la prohibición sistemática de nuestro idioma, cuando hemos podido, hemos volvido a tomar el badajo y hemos tocado la campana, ¿no? Somos un pueblo fuerte. No somos un pueblo bélico, pero somos un pueblo fuerte. Te agradezco mucho lo que nos acabas de decir. Ya sé que no son argumentos geopolíticos, pero... Pero es un argumento para los que ven el Casal TV. Te agradecería que nos escribas. Por supuesto. Eso no tengas duda, porque es un honor, porque es mi segunda vez. Y además está Pau Casals, está Pompeu Fabra, está... Pompeu no sé. No, Pompeu no, perdón, Pau Casals he visto. Pero está Pau Casals, está Macià, he visto Pissuñé, me parece que he visto. Pissuñé. Imagínate, ¿no? Cómo no, Pissuñé de l'Empordà como los Rahola, ¿eh? Y Pompeu Fabra casado con una Rahola, cosa que también me enorgullece mucho. En fin, con toda la emoción, ¿no? Lo voy a escribir en catalán, por Perfecto. Supuesto, ¿eh? ¿A qué no conocías lo de mi campanita honorata?
¿Nos lo lees? Ah, uau, que vergüenza. Català en castellano? Català. En tota l'emoció i a tot el batec de l'ànima catalana escric aquests mots aquí on sempre hem reservat el desig de llibertat. Serem lliures. Ho devem a tots els catalans que han lluitat per la llibertat. Gràcies, catalans Argentina. ¿Te lo traduzco? Como quieras. Con toda la emoción y todo el anhelo del alma catalana, escribo estas palabras aquí, justamente aquí, donde siempre se ha preservado el deseo de libertad. Seremos libres, se lo debemos a todos los catalanes que lucharon por la libertad. Gracias, catalanes de Argentina. Muchas gracias. Nosotros tenemos un artista que es el vicepresidente que ahora está viendo a su madre. ¿En tierras catalanas? En Lleida. ¡Oh, qué bonito! ¡Me encanta! Esto es para que nos recuerdes. Oh, pero no tengas ninguna duda que lo voy a poner muy bien puesto porque me siento súper orgullosa. Mira que vine deprisa y medio ahogada, ya me estoy encantada, me encanta. ¡Qué bonito! Además lo hace el vicepresidente. ¡Ay, qué gusto, qué bello! Y te prometo que la próxima vez haremos otro estilo de recepción. Eso espero, si no, no te voy a querer nada. Estate tranquilo, pero tenemos experiencia de otros catalanes que le hacemos recepción con mucha gente y nos retan. Y no, después... no, pero sí que me gustaría saludar a catalanes de aquí del Casal otra vez. Con mucho gusto. Si es posible y tengo tiempo. Y es posible y lo vamos a organizar con más tiempo. Te agradezco mucho, Pilar. A ti. Y a ustedes, muchas gracias por estar acompañándonos. Nos vemos una próxima semana en una entrevista. Fins proper dijous. Adéu-siau.